¿Qué tal? ¿Miran ese edificio a mis espaldas? Se trata de un anexo a la Biblioteca de Alejandría. Esto es su motor. Nos lleva a diferentes lugares, al espacio, a los océanos, a cualquier lugar en el tiempo, incluso a nuestro mundo interior. Pero empecemos por el principio, por el Serapeo. Este edificio secundario de la Biblioteca de Alejandría fue construido cuando el principal comenzaba a sobrepasar sus límites y estaba dedicado al dios greco-egipcio Serapis. La biblioteca era el centro del saber y como tal era visitada y consultada por los sabios más importantes quienes estudiaron y dieron clases en ese magnífico edificio. ¿Se imaginan algo así en este momento? Y sin embargo, no sabemos en qué parte de Alejandría estaba situada, cuáles libros tenía, cuántos tenía, qué temas tenía. Tenemos muy pocos indicios, algunos datos, de libros que fueron transcritos, pero ignoramos más de lo que sabemos. Esto, a pesar de que fue, quizás, el fenómeno intelectual más grande de la humanidad. Alejandría está situada a 210 kilómetros al noroeste del Cairo. Es la segunda ciudad más importante de Egipto y su principal puerto. Cuando Alejandro Magno venció a los persas y llegó a Egipto, se estableció en Alejandría, porque se dio cuenta que el mar Mediterráneo, la isla de Faros y la proximidad del río Nilo la volvía una verdadera base naval. Decidió Alejandro crear un instituto de investigación, un museión dedicado a las 9 musas de las artes y que albergara la mayor cantidad del saber existente. Se adquirieron un gran número de libros. No me refiero a libros como los que conocemos, más bien me refiero a estos. Eran pergaminos hechos de papiro, que es una planta que surge a las orillas del Nilo. De ahí la palabra papel. Durante mucho tiempo el papiro se siguió usando, incluso a principios de la Edad Media. 6 meses después, Alejandro continúa sus conquistas y en el año 323 a.C., quizás envenenado, muere. Su reino se dividió entre sus generales y al general de mayor confianza le tocó Egipto. Ptolomeo mueve la capital en Alejandría y él es el que concluyó la biblioteca. Durante casi 300 años, la dinastía fundada por Ptolomeo gobernó Egipto. Los primeros pobladores de Alejandría eran egipcios, soldados macedonios, una comunidad judía e inmigrantes griegos. Ptolomeo se hizo llamar rey, no así faraón, como era la costumbre, y aunque tomó algunos elementos egipcios como propios, conservó la cultura helénica y su corte habló solamente griego. Se hizo acompañar de traductores para los asuntos de Estado. Las ciencias y los conocimientos más importantes se podían respirar en la ciudad. Demetrio de Falero ayudó a Ptolomeo a desarrollar los planos de la biblioteca. Se cree que el Serapeo fue construido hacia el interior y que la biblioteca principal y el museo fueron construidos hacia el exterior, quizás en la orilla del puerto, cerca del palacio llamado Bruchón, en el barrio real griego. Se sabe que los estudios eran pagados por el rey, incluso muchos sabios recibieron sueldos de las arcas reales. Cuando llegaban visitantes o barcos, eran registrados. Si llevaban algún libro al momento de ser encontrado, de inmediato era enviado a la biblioteca para ser copiado y al dueño se le devolvía el original o la copia, dependiendo su importancia, claro está, o podía ser recompensado de forma monetaria. Una forma adicional para conseguir libros
era enviar a personal de la biblioteca fuera de Egipto para cambiar o comprar textos. La forma principal para conseguirlos era mediante la donación real o por sabios, como la Biblioteca de Aristóteles, que llegó a ser parte de la Biblioteca de Alejandría. Se calcula que podría tener alrededor de entre 700.000 volúmenes y 1.000.000, mientras que el Serapeo 300.000. Quizás no suena tanto, pero imagínense esto. El mundo que conocieron los griegos es quizás una cuarta parte del mundo real. Si además de esto agregamos que había diferentes culturas, incluso idiomas, que no era tan fácil llegar, no existían los aviones. Los barcos tardaban muchísimo y había zonas en donde los caballos no podían pasar. Entonces nos damos cuenta que es realmente impresionante que un edificio pudiera concentrar tantos libros y pudiera ser el centro universal de la cultura. Genial, ¿no? Los libros eran estudiados meticulosamente e intercambiados por otros estudios. Algunas de las obras que hoy consideramos de las más importantes se salvaron gracias a que se hizo ese procedimiento. Cada obra era catalogada, referenciada y colocada en su lugar. Tanto los bibliotecarios como el director de la misma eran versados en numerosas materias y lenguas. Conocían la biblioteca tan bien que tenían la capacidad de ubicar, orientar, referenciar y acomodar los libros de forma fácil y rápida, ya que los visitantes y estudiosos no dejaban de llegar, lo mismo que las obras por millares. Zenodoto de Efeso normalizó los poemas homéricos y elaboró el registro más antiguo de la utilización del orden alfabético como método de organización. Calímaco escribió los Pinaques, probablemente el primer catálogo de biblioteca del mundo. Antes de la biblioteca, los anatomistas usaban animales para el estudio del cuerpo humano. Y fue Herófilo quien abrió una escuela de medicina en el Bruchón, realizando las primeras exploraciones del cuerpo en cadáveres humanos. El fundador de la geometría, Euclides, publicó en Alejandría un libro de matemáticas que reemplazó a los demás. Además, abrió una escuela en la biblioteca. En la actualidad, la resolución de teoremas se resuelven de acuerdo al planteamiento de Euclides. Es más, dice la leyenda que Ptolomeo le preguntó a Euclides que si había algún camino fácil al conocimiento, a lo que respondió el sabio: eso sería tanto como pretender que hubiese un camino fácil a la geometría. Con Ptolomeo II, la biblioteca y el museión crecieron y tal vez enfrente de estos se construyó un faro colosal en la isla de Faros, hoy perdido. Pero en su momento, los viajeros vieron el único faro de 3 niveles hasta entonces construido, 120 metros de altura. Se precisaban grandes cantidades de combustible para mantenerlo encendido. Los expertos creen que eso se lograba mediante la quema de excremento de animales. Una vez que los viajeros habían sobrepasado el faro, se adentraban en el paisaje de la biblioteca. Se cree que todos los filósofos griegos, incluyendo a Diógenes el cínico, estaban representados con alguna o varias de sus obras. El Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego. Había, según referencias de la época, un gran acervo de astronomía y astrología, y numerosos astrónomos y astrólogos acudían a ella, como Aristarco, que fue el primero del que sabemos que afirmó que la Tierra
giraba en un sol inmóvil. Hipareo fue el primero en representar en un mapa más de 1000 estrellas. Incluso llegó a calcular la distancia solar con un margen de 7 minutos. Eratóstenes, quien fue director de la biblioteca, calculó el tamaño de la Tierra con un margen de error del 0.16%, es decir, 66 kilómetros. Ptolomeo III amplió la biblioteca con los tesoros que recuperaron de los persas y haciéndose también de la biblioteca de los persas, por lo que se le conoció como el benefactor. Arquímedes también visitó Alejandría y es probable que por un periodo corto de tiempo haya dado clases en ese lugar. Cuando Ptolomeo IV se convirtió en rey, Pérgamo había coleccionado suficientes libros como para tener una biblioteca que rivalizara con la de Alejandría. La biblioteca fue más que un repositorio de obras y constituyó, quizás, el centro de actividad intelectual de todos los tiempos. Esto inspiró a particulares y a naciones a copiar el modelo de la Biblioteca de Alejandría, llegando su legado hasta nuestros días. Puede considerarse, por tanto, la Biblioteca de Alejandría un arquetipo de la Biblioteca Universal, del ideal cultural. Pero la biblioteca fue saqueada, incendiada, se le recortaron los fondos y finalmente, físicamente, desapareció. Pero su eco recorre en numerosos autores de la época que la visitaron y la consultaron, en los autores que fueron difundidos y en los registros hechos por otros autores de una pequeña parte de su contenido perdido. Hipatia de Alejandría fue quizás la última de los grandes sabios que vio la biblioteca o lo que quedaba de la biblioteca en pie. Una gran sabia, hija del filósofo Teón, y se puede decir que pertenecieron a la última gran tradición matemática alejandrina, de la cual comentaron las obras más difíciles, las crónicas de Apolonio, la aritmética de Diofanto y parte del sistema matemático de Ptolomeo, de cuyas tablas trigonométricas Hipatia preparó una nueva edición. Los intereses de Hipatia incluían las matemáticas, la astronomía, la filosofía, la literatura y las nuevas matemáticas, o lo que hoy llamamos física. En 1987 surgió el proyecto de construir una nueva biblioteca, que con el tiempo pudiera parecerse a la legendaria. Y así, en 1995, países árabes, europeos y americanos otorgaron el financiamiento que se sumó al que habían destinado Egipto y la UNESCO, 230 millones de dólares. Quedó terminada el 31 de diciembre de 1996 y, con el nombre de Biblioteca Alejandrina, abrió sus puertas el 16 de octubre de 2002. Tiene una superficie de 36.770 metros cuadrados y 33 metros. Se estima que el número de libros podrá llegar a los 20 millones, la mayoría con donaciones. Por el momento, la biblioteca tiene cerca de 300.000, 50.000 mapas, 10.000 manuscritos, 50.000 libros únicos, así como libros impresos de todo el mundo, 10.000 archivos multimedia de audio y 50.000 visuales, y está funcionando con 600 funcionarios. No cabe duda, el legado de la biblioteca permanecerá con nosotros mientras tengamos ese maravilloso interés por saber y conocer más allá de nuestras propias fronteras.